hojilla, ¿cómo que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. El socialismo hay que crearlo, te he dicho, claro, pero hay que crearlo sobre base científica. Hay componentes que son fundamentales. Entonces, de allí la doctrina. Hay que revisar la doctrina del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la lucha de clases y todo lo que Carlos Marx planteaba, ¿no?, en su tesis, en El Capital, de la fase de transición. Cómo pasar del mundo de las mercancías, decía Carlos Marx, el mundo de hoy de las mercancías. El capitalismo todo lo convierte en mercancía, como aquel rey Midas que todo transformaba en oro. El capitalismo es que transforma todo en mercancía. Hasta nosotros los seres humanos terminamos siendo mercancías con un precio. Aquí yo recuerdo en este cuartel cuántos debates hacíamos y había un oficial aquí, muy bueno, era un buen oficial, pero él decía, Chávez, oye, ¿cuándo vas a tener un carro que te represente? Y yo me reía, le decía a mi capitán, yo valgo lo poquito que valga o lo que valga. Es por mí mismo, no por el carro. ¿Usted cree que vale más que yo porque tenga ese carro que usted tiene? Tiene un carro bonito y bien pintadito y todo. Y él me decía, tú y tus cosas, ¿vale? Un día me dijo, tú pareces comunista. Le dije, no me ofende, usted no me ofende con eso, ¿sí? Pero bueno, el socialismo entonces, el siglo XXI, es eso, una creación, pero que hay que crearla en base a una doctrina y a unos elementos científicos. Yo te digo, en resumen, que veo el modelo socialista, que no modelo, el mundo socialista, yo lo veo en 5 frentes. Yo tengo un pensamiento estratégico, si tú quieres decirlo, influido por el conocimiento de la ciencia de la guerra. Ahora, la ciencia de la guerra, decía Karl von Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, si A es igual a B, B es igual a A. Yo puedo decir lo mismo. Si la política es la guerra por otros medios. Entonces, yo veo 5 frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. No sé, socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si tú no tienes, si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Yo aquí discuto mucho con los sindicatos. Bueno, ustedes luchan por sus reivindicaciones, me parece correcto, pero a veces hacen una marcha
hacen una protesta. ¿Y por qué no protestan contra el abuso que cometen empresas privadas contra compañeros trabajadores? ¿Por qué no protestan, digo, a favor, incluso contra el gobierno? Llamando la atención del gobierno con una protesta que es válida, es democrática, llamando la atención sobre los que viven en los ranchos, en la miseria. Ah, no, si tú solo luchas por ti mismo, por tu salario y por las becas de tus hijos y por tu seguridad social, eres un... Todo. El político, la democracia, pero no la democracia burguesa liberal, la democracia protagónica, más que participativa, protagónica, el poder popular, el autogobierno, la autogestión general. Yo me sueño, y eso lo vi un día, por allá en la isla de Margarita andaba yo. Y de repente en una esquina estaba cayendo el sol. Y veo un viejo pelo blanco, con un chorcito, el mar estaba ahí cerca, en un barrio. Y el pecho desnudo, un viejo, con un niño aquí y otro aquí, mirando unos niños jugando pelota de goma y corriendo. Y yo dije, oye, qué feliz sería yo si algún día pasa todo esto y yo me veo así como ese viejo, sentado a la orilla del mar. Yo no estaría a la orilla del mar, no. Yo estaría allá en la sabana, a la orilla de un río, el Apure, el Arauca. Eso sí, yo solo estaría sentado tranquilo ahí si tuviera conciencia de que en torno a esos niños palpita ya viva una patria socialista. Si no, estaría viejito y todo como Fidel. 85 años, 86 años, 87 años y el fusil ahí, armado, todos los días, escribiendo, reflexionando en plena batalla. En plena batalla, parece que ese es el destino nuestro. Un día Fidel que me insiste a veces que descanse y yo, igual que él, casi no descanso. Y entonces le digo un día, bueno, tú me pides que descanse y tú, y al final me mandó una nota y me dice, bueno, estoy convencido que nuestro descanso será la tumba. Ese será nuestro descanso. En verdad, verdadita. En verdad, verdadita, verdadita. Yo leo a Bolívar y he notado yo en muchas cartas que él cuidaba mucho lo que llamaba su honor, su gloria. Su gloria, oh mi gloria, me la han quitado. En su última proclama, escrita 7 días antes de morir, dice, mis enemigos abusaron de vuestra credulidad, hablándole al pueblo, y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación. Muriendo todavía, él dice, me hirieron mi reputación. Te digo yo, a estas alturas, que mi reputación me importa un comino, firmó. Me libré yo de ese sentimiento, de mi honor, mi reputación. ¿Qué importa mi reputación? ¿Qué importa incluso mi honor? No me importa estar preservándolo, cuidándolo. Lo que me importa es que aquí haya patria. Y al final te digo, como San Martín, seamos libres. Lo demás, y yo mismo, no me importa nada. Me importa es la patria, la libertad y el socialismo. Parte de la revolución bolivariana. Esto es una oportunidad que seamos unidos, defendiendo lo nuestro, recuperando lo nuestro, luchando por lo nuestro. Oye, tengo que darle aquí, ¿no? Este proceso está marcando historia en Latinoamérica e incluso a nivel mundial. Es el despertar de un pueblo. Así llevamos hacia la liberación de la gran patria, la patria grande latinoamericana. Si esto no me enciende,
Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Esta noche por fin logré traerme a Ovilia Suárez, para que hablemos de lo que quería yo hablar desde hace rato. Hablar de hace rato, que hay una tesis que ella tiene, la hablamos en Secodena una vez, yo pasé el video aquí, pero se me estaba haciendo así Buenas noches, ¿cómo está Ovilia? Buenas noches. Ve bien, voy primero a esto. Lo primero es lo primero. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos de derecha? Sobre todo los que tienen antecedentes de asesinos, ¿no? Está lo de Santiago Maldonado, que tanto que lo negó el gobierno de Macri y apareció. Tengo una lectura aquí de Roque. Dice aquí, Santiago Maldonado, Latinoamérica toda besa tu frente. Un regreso macabro a la época de las más sangrientas dictaduras habidas en el Cono Sur, solo que esta vez este vil asesinato lo comete un gobierno pseudo-democrático, expresión de los poderes económicos y fascistas del gobierno de Macri. Mañana saldrán con sus excusas de siempre. Se trató de un exceso de una unidad de la policía que en nada compromete el cuerpo. El gobierno presenta sus condolencias a la familia. Cínicos y asesinos. Tu maltratado cuerpo, Santiago, lo recompone el rocío de los Andes y tu volar de cóndor nos llena de vigor y se expande en olas de amor como venganza pura de tu corazón puro. Santiago Maldonado los señala y los acusa. Macri y su policía los condena. La historia y la memoria de un hombre bueno. Honor y gloria a Santiago Maldonado. Antes de entrar en el tema, primero, un servicio, yo no diría esto un servicio, esto es un deber que tenemos, pues. Un bebé de 2 años de edad padece de cáncer, necesita un medicamento con urgencia, carboplatino 450 miligramos, repito. Un bebé de 2 años de edad padece de cáncer, necesita un medicamento carboplatino 450 miligramos, número de contacto a la señora María Hernández, 0424-463-61, a pedirle a Carvajalino que me pase bien este número. Al número le falta, si no me equivoco, le falta un número. Pero por favor, a Carvajalino que me lo pase urgente. Vamos a decirle aquí de una vez a Carvajalino que es el que me pasó el número. Pásame el número completo, número de teléfono completo. Segundo, queda claro, te responde aquí, Gordo, dame el favor, que está sonando el teléfono, pero a ver quién es. Queda claro lo que dijo el presidente de la República ahora mismo, en estos días que estuvo juramentando a los gobernadores que están asumiendo sus cargos. Porque la terrorista esta del Táchira dice que se niega pues a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, quien no reconozca la Asamblea Nacional Constituyente, tal cual como lo dijimos aquí, el presidente lo ratificó. Quien no lo reconozca, simple y llanamente, no asume el cargo, es inhabilitado y vamos a nuevas elecciones. Ellos verán. No han dicho nada, ojo, Ovilia, nada, ni pío han dicho. No han dicho nada. Están con la amenazadera a través de la guarimba, pero no han dicho nada en absoluto. El gobernador de oposición que quiera asumir su cargo, y yo espero que Henry Ramos Ayub, así como fue inteligente y salió ganando, ¿verdad?, le diga a sus gobernadores, ¿verdad?, pues de 5 agarró 4, le diga a sus gobernadores lo que tienen que hacer. Pero la Asamblea Nacional Constituyente se respeta. Y el presidente de la República nos dio todo el apoyo. Gobernador de oposición que no reconozca y seguramente en la Asamblea Nacional Constituyente simplemente es inhabilitado y vamos a nuevas elecciones. Así de simple. Coño, ley, decía por ahí, dicen los juristas, sed lex dura lex, la ley es dura pero es la ley. Bueno, yo me traje a Ovilia
porque hay un tema del que yo quiero, es una tesis que tú tienes, que has venido trabajando, que es el daño, por cierto, que Ovilia, el general Angiolillo y yo estamos invitados el próximo 30 a un congreso internacional de psicólogos en La Habana. Y de este tema más o menos es el que se trata, del que íbamos a desarrollar, tanto el general Angiolillo del Secodena con el tema de guerra de cuarta generación en cuanto a lo militar, Ovilia Suárez en cuanto a lo psicológico, y quien les habla en cuanto a lo comunicacional, ¿verdad? ¿Qué cadena? Ah, ¿no es cierta? Ok. Bueno, pedimos excusa, pues parece que lo de la cadena del niño que necesita el medicamento no es cierta. Bueno, entonces Pedro, elimine mande una cadena igualmente diciendo que esto es falso. Bien, entonces, vamos al punto. El daño que se le ha hecho a la familia venezolana. Sí, Mario. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Sí, fue una invitación. Fue casi que obligado. Me la traje casi que obligado. Y sí, bueno, es un tema bien complejo, Mario, ¿no? Yo no tengo así como una tesis, más bien he estado con el colectivo de psicólogos, con varios colegas y compañeros, leyendo, disertando, analizando como varias aristas, varios aspectos de lo que estos 100 días de violencia del año 2017 ocasionaron y ocasionan y siguen ocasionando, porque es todo parte de todo un mismo plan, no está ajeno a lo que llevó a estos 100 días de violencia, a las causas de esos 100 días de violencia y a lo que puede ser el mismo plan, como tú acabas de decir, de algunos dirigentes, de continuar con las guarimbas, ¿no? O con la violencia en las calles. Tampoco está lejos de lo que acaba de pasar con esa cadena que no es verdad, ¿no? Es decir, cómo los rumores y cómo las operaciones psicológicas se dirigen hacia la incertidumbre y tocan lo más sensible, ¿no? Es decir, ¿por qué utilizan a un niño? ¿Por qué una enfermedad como el cáncer? ¿Por qué la necesidad de un medicamento en estos momentos tan difíciles de una guerra económica que golpea específicamente los medicamentos, los alimentos más necesarios? O sea, todo está orquestado. Las operaciones psicológicas no es algo que se le ocurre a alguien, son acciones planificadas milimétricamente. Y todas esas cosas originaron, digamos, esas acciones de violencia que vivimos en el año 2017 de manera más intensa, más seguida, más continuada, más sistemática y más horrorosa. Sí, el caso mismo de Dollar Today, que hicieron lo mismo cuando ganamos la constituyente. Inmediatamente el día lunes estaban castigando al pueblo. Ahorita el lunes amaneció. Y eso es una evidencia, pero más que fehaciente, pues, de que es una herramienta terrorista, ¿no? Ya ahorita va por 37.000 bolívares. Hoy amaneció en 37.000. Y tú dices, ¿qué? Y es una pregunta que no solamente que debemos hacerla a los economistas, sino también a quienes toman Dollar Today como una medida como un punto de referencia en cuanto al precio del dólar. No saben el daño tan tremendo que se le está haciendo a los industriales. Sí saben, o sea, pero los que saben son los de arriba, los que están metidos en esto. Pero yo te estoy hablando específicamente, antes de entrar en el tema de familia, te estoy hablando específicamente de los pequeños comerciantes. Ustedes no saben el daño tan terrible que le están haciendo al país. No saben el daño tan terrible que se están haciendo ustedes mismos. Ustedes mismos. Porque no hay una operación matemática posible dentro de economía que justifique lo de Dollar Today. O sea, y el daño tan terrible que le hicieron en el momento en que ganamos las elecciones de gobernadores, 18 gobernaciones, y que tú agarres y te encuentres al otro día que te suben casi que de a 3.000 bolívares diarios el dólar. O sea, eso es
más que evidente que es una herramienta de terrorismo. Con sus consecuencias en los precios de lo que todos consumimos de manera inmediata. Sí. No, y las consecuencias que tiene dentro de la familia. Por supuesto, dentro de la sociedad, Mario, porque es bien importante hablar de la sociedad en general y el ataque hacia el tejido social o hacia la estructura social es el fin supremo. Y la familia, como dice todo el mundo, como nos decían en primaria, la familia es la célula fundamental de la sociedad. ¿Te acuerdas que nos lo decía y nos lo decía? Bueno, va hacia la familia, porque tocando la familia, tocan la estructura social venezolana, es lo que nosotros estamos diciendo. Y tocando la estructura social venezolana, la que está en construcción, la que está, digamos, planteándose como un nuevo tejido y una nueva sociedad a través de la participación, del empoderamiento, del bien común, de lo que es el buen vivir, todo eso se maltrata severamente con la guerra de cuarta generación, su brazo económico financiero específicamente, y el psicológico que lleva a cabo, digamos, que todo eso tenga un efecto en lo cotidiano. Y es la cotidianidad fracturada, cómo va a impactar en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de la comunidad, que es lo que hemos visto de una manera grotesca y además con unos patrones sin comparación en la historia del país, porque las víctimas, digamos, fatales de estos días de violencia, de las personas quemadas vivas, son una de las cosas más duras y más extremas que vivimos. Pero el daño a la familia venezolana, ese resquebrajamiento del que hablábamos en aquella oportunidad, son, digamos, los efectos silenciosos, las heridas silenciosas y que afectan a la salud mental del venezolano, a la salud en general del venezolano, y que debe ser estudiado con mucha seriedad. Quizás por eso la invitación que nos hacen al Congreso de Cuba, que es un evento de psicología de la salud. De lo que decía Fromm, en cuanto a tú tocas la fe y de inmediato se genera la desesperanza. Pues. Claro, al tocar la fe en la vida y la fe en ti mismo y la fe en lo que es tu ser real, lo que son tus logros, tus metas, tu proyecto de vida, al tú perder esa fe hay una ruptura importante, emociones negativas saltan, incluso puede salir una conducta de violencia, de agresión, como una especie de defensa ante lo que tú crees que te están quitando, ante la posibilidad de lo que tú crees que te pueden llegar a quitar. Y eso hay que estudiarlo más, hilarlo más fino para ver hasta dónde llegó. Creo que tiene unos antecedentes importantes. Sí, yo creo que hay muchas teorías, Mario, dentro de la psicología social, dentro de la sociología, que pueden explicar todo lo que ha pasado. Muchas teorías. Principalmente yo he estado revisando, digamos, desde lo que fue el planteamiento de Fromm, de Erich Fromm, que era un psicólogo humanista, digamos, aunque tiene unas bases psicoanalíticas y marxistas. Yo me tomé algunas cosas que yo creo que tienen que ver con algunas, o que yo asocié con algunas verbalizaciones en algunos grupos de estudio, en algunos de los trabajos que hemos intentado hacer, y yo hice como una asociación con las lecturas de Fromm. Esas lecturas de Fromm las he revisado, las he retomado y las he explicado, que fue lo que a ti te llamó la atención en la conversa esta que tuvimos en Secodena, porque yo decía que eso estaba de alguna manera considerado en las operaciones psicológicas. Claro. Y que esa consideración en las operaciones psicológicas, quebrando la fe, quebrando, digamos, lo que tú eres, porque tu identidad está dirigida hacia otra área, que es hacia el tener, hacia lo que tú acumulas, hacia lo que tú vas adquiriendo, y no hacia el ser. Es muy fácil romper, digamos, al tú tener la idea de que vas a perder aquello que te da identidad, bueno, ¿en qué quedas tú? Y esa respuesta, esa reacción y ese miedo que te genera
tiene una consecuencia en la sociedad muy, muy dura y que además origina una especie de defensa donde tú ves una rigidez cognitiva, incluso una rigidez perceptiva ante los sucesos que tienes al frente, que a nosotros nos llama la atención, nos llama mucho la atención, que queremos investigarla más minuciosamente para comprobarla. Por eso yo te decía, bueno, pero déjanos que las investigaciones sigan su curso. Pero... Lo que es evidente es que se están utilizando, porque hay gente que cree que cuando nosotros hablamos de Erich Fromm o hablas de Frantz Fanon, como tú me estuviste diciendo ahorita, o hablas de Carlos Marx, la gente cree que el imperio o los laboratorios del imperio no te leen eso porque tú sabes, eso es comunismo, no, todo lo contrario. Ellos buscan precisamente lo que son las teorías humanistas o en este caso la filosofía marxista, lo ubican para tratar de crear, de crear el arma o la herramienta para ir en contra, para ir en contra del individuo. Y para crear esto, por ejemplo, mira, yo estuve dándole vuelta a la cabeza, ponme ahí por favor el video 4. Y quiero ponérselo primero que el de Erich Fromm. Yo estuve averiguando ayer y hoy qué tiempo tienen con la propaganda esta de decirle al muchacho, vete para el exterior. Porque no hay posibilidad, no tienes nada, pues no hay nada que hacer aquí. De hecho, familias que le están diciendo a sus hijos, ¿para qué te vas a graduar si no tienes trabajo aquí? Familias, estamos hablando de padre y madre, diciéndole al muchacho, ¿para qué vas a seguir estudiando si te vas a graduar y no hay trabajo aquí? Incluso hasta invitándolos a que se vayan, rompiendo lo que es el vínculo familiar, bajo la premisa de que aquí no hay nada que hacer. ¿Ves? Entonces tenemos el video 3, por favor. ¿Lo tienen? Rueda. En este capítulo hablaremos de un espécimen que se está proliferando en los últimos tiempos. Presenciaremos el producto de un experimento fallido del siglo XXI. Hoy hablaremos del chavista migrante. El chavista migrante, a pesar de quejarse del capitalismo salvaje, solo se viste de ropa de marca, compra la mejor tecnología y vaya que farandulea con marcas imperialistas. El chavista migrante no respeta las normas del país donde llega. Vive en un estado de anarquía continua infundado en las filas revolucionarias del siglo XXI. El chavista migrante relata por sus redes sociales que en Venezuela hay de todo y que no hace falta nada. Esto ocurre mientras le envía productos a sus familiares en Venezuela mensualmente. Oh, vaya, no lo soporto. El chavista migrante no trabaja porque se robó todo el dinero de los venezolanos. Y sí, incluso el tuyo. El chavista migrante se da buena vida, sin remordimiento alguno, luego de haber sido cómplice de la construcción del modelo que hoy tiene al país en la peor situación de su historia. Oh. El chavista migrante disfruta de largas caminatas nocturnas, demostrando su particular cinismo con sus acciones. El chavista migrante es un maldito hijo de puta de su madre, maldito maricón. La opinión pública no es la opinión pública, no es el estado del pensamiento de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa, no hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder existente domina los medios de información. E inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos.
porque no se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes. Y en parte porque, además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene, como se sigue no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. Para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Ovilia, tú sabes, te hago un comentario rapidito. El primer video sí, efectivamente es panfletario. Lo que me llama la atención es la calidad de la producción. Eso implica inversión. Y segundo, te implica algo que nosotros debatimos una vez aquí estabas tú, estaba Olga, estaba María Alejandra. Que al final ellos logran con frases pequeñas crear un contenido horroroso, apocalíptico, ¿eh? Con esa inducción al odio, a todo lo que es el chavismo, a todo lo que significa el chavismo, a todo lo que significa la revolución bolivariana, forma parte de esa pequeña novelita panfletaria que hicieron allí. Te dejo a ti. Bueno, ahí hay muchos elementos, Mario, porque efectivamente yo creo que todo esto se monta sobre algo que viene mucho más atrás. Y que al final es como muy sencillo decirlo, pero al final es muy fácil que tú puedas reforzar aquellas creencias, aquellas representaciones sociales que vienen de muy atrás y que se te van planteando como, digamos, para poderte recordar permanentemente que lo que tú crees es una verdad. Y al tú creer que es verdad y afianzar lo que tú has desarrollado en tu vida, pues no tienes ninguna duda. Ahí la rigidez se pone mayor. Tú me preguntabas desde cuándo ese odio, desde cuándo la idea. En el año 2002 nosotros tuvimos experiencias terribles antes del golpe de Estado, y luego, después del golpe de Estado, tuvimos experiencias terribles de lo que se hacía con los niños, con los preescolares, en relación con el chavismo. Ya en ese momento, si estamos hablando del 2002, estamos hablando de niños de 2, 3, 4, 5 años, ¿qué edad tienen esos niños ahora, en el 2017? Tienen durante toda su vida, prácticamente, unos padres diciéndole que este país no sirve, que este gobierno no sirve, que este gobierno no sirve, que aquí no hay esperanza, que aquí no hay forma de salir de esto, que esto es un caos, que no sé para qué vamos a vivir aquí, que esto es lo peor del mundo. Una persona que durante 10 años, 15 años oye que el lugar donde está es terrible, que esto no sirve, ¿qué es lo que debe hacer casi que por salud? Pues irse. Porque si tiene 15 años oyendo esto no sirve, esto es una porquería, lo dicen en palabras mucho peores, todos los venezolanos son todo el país, puras cosas espantosas, pues cuando tienen la autonomía, la libertad, la idea, la madurez, la mayoría de edad, pues se van a ir, porque ¿para qué se van a quedar aquí? En algo que tienen ya, además como que es algo muy malo, es coherente que se vayan. Yo cuando te hablo de los estudios es que yo no sé si eso pasa en el país entero. Yo no sé si eso pasa solamente en las clases medias, en el del este, o ha tocado a las clases populares, cuál es lo que lleva a las clases populares en algunos momentos a querer salir. Esas son cosas que hay que ir estudiando más finamente para uno poder responder. Pero yo te quería decir, hablando de Fromm,
algunas cosas que he revisado en función de lo que él plantea, ¿no? Él dice, por ejemplo, eso que él llama el camino al ser. Él dice que hay como algunos elementos importantes. Uno, primero, lo que yo te digo, que es una sociedad de consumo, donde el tener y el consumir te va generando una identidad ficticia, además, que además te va creando necesidades ficticias también. No las necesidades fisiológicas o las necesidades de tu propia cultura, sino unas necesidades que no son del consumo, pues, ¿no? Donde la libertad, la felicidad, digamos, todos esos valores que algunos tienen comienzan también como a extraviarse, comienzan a desdibujarse, se comienzan a plantear bajo otros criterios. Y él habla allí de que cómo aparece lo que él llama la gran... Lo que dice después el señor que sale acá. San Pedro. San Pedro, que es como esa gran mentira que siempre ha existido, te va dibujando un producto que no es nunca lo que el producto te venden, pero que tú te lo vas creyendo. Cuando te estoy hablando de eso es, por ejemplo, la libertad en el capitalismo se centra en la libertad de comprar y vender. Okay. Entonces, cuando tú sientes que tu libertad de comprar y vender está en peligro, se va a reaccionar. El comunismo no te permite. La situación actual, fíjate tú montado, si tú tienes la libertad de comprar y vender y crees que eliges por un producto, entonces tú vas a un supermercado y tienes 5, 7, 8 marcas de polvo de lavar o de jabones, tú crees que esa libertad de decisión en un producto, con eso te la estás comiendo. Ni siquiera estás entendiendo que son todas iguales, que tienen los mismos ingredientes, que unos tienen un diferente olor que otro, que todos vienen casi que quizás de la misma compañía. Eso no es un cuestionamiento. Tú no te cuestionas las causas de verdad. Tú simplemente crees que tienes esa libertad. Cuando esa libertad no la ves, sino que no tienes sino un producto, no puedes elegir, o a veces ni siquiera tienes el producto, te están dando en las cosas que tú crees que te van a hacer ese futuro, que te van a hacer libre, que te van a hacer feliz, que te van a hacer todos esos criterios que están supeditados en lo que también ponías del video el comandante, una mercancía, y todo se sigue en una mercancía. Es decir, todo lo que además incluso puede llegar a ser muy sagrado en tu escala de valores se convierte en mercancía, hasta la misma persona. ¿Qué es lo que dice entonces allí? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Con esa gran mentira, además, dirigida, conducida, masificada en las redes sociales, trivializada, que es otro de los elementos que dice Fromm, que imagínate tú, Fromm lo dice en la década de los 80, del siglo XX, no existían las redes como ahorita, ni las telecomunicaciones como ahorita, no sé qué diría ahorita en este momento, pero la trivialidad que tú encuentras ahí, que tú encuentras en la conversación de muchos jóvenes, donde todo es muy superficial, nadie va a las causas, nadie va al momento histórico. No va al fondo. Nada que ver con el fondo. Ni se cuestionan. Ni se cuestionan, ni siquiera interesa ir a las causas, descalifican las causas. Es como que si todo nace en un momento determinado, se elimina también lo que es la causalidad histórica, ¿verdad? Y hay otra cosa, un elemento también importante, que es la creencia, dice Fromm, de que la vida se puede hacer sin esfuerzo, y lo asocia con lo que tú estás diciendo y con el video que pones ahí el último video del chavista que se supone se va, ¿no? La creencia de que la vida se hace sin esfuerzo. Eso es peligrosísimo, además, Mario. Porque además eso alienta a lo que es el consumo de loterías, como las de los animalitos estos que están ahorita, que es algo bien serio, hay que tomarlo muy en serio. Y hay que tomarlo en cuenta. Porque, y muy en cuenta. Sí. Es decir, tiene las mismas características de los bingos. Los bingos, los casinos. Las apuestas, o sea, todo eso implica que tú puedes de la noche a la mañana tener mucho, que eso tener te va a dar otro estatus, te va a dar otra identidad, te va a dar la solución mágica a tus problemas y sin mayor esfuerzo. El creer que la vida es sin esfuerzo también es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces los jóvenes quieren las cosas muy fáciles. Llega a un nivel de que incluso una materia complicada o algo muy complicado, te pueden hasta decir, bueno, pero cómpralo, o haces tal cosa, o si tú tienes que estudiar de verdad, que mate las pestañas, como decíamos nosotros en algún momento, para tú entender,
para tú poder internalizar ese conocimiento, para llevarlo a la práctica, eso casi que es un sufrimiento visto desde esa perspectiva de la vida sin esfuerzo. Incluso alteran el concepto del sufrimiento a una banalidad, vuelves a lo trivial. ¿Me explico? Exacto. Entonces, una vida que requiere un esfuerzo ya es una vida que se va a rechazar. Contradictorio a lo que pasa cuando salen, ¿no? Que ellos quieren una vida sin esfuerzo y muy fácil, donde van a tener el futuro y la plata fácil, donde el salario que te van a dar es lo suficientemente grande como para satisfacer todos tus caprichos, que esa es la otra, que hay como una especie de culto al capricho, es decir, todo lo que a mí se me ocurre que quiero tener, lo tengo, y sin esfuerzo. Fíjate tú hasta dónde la sociedad de consumo nos lleva. Se pierde de alguna manera lo que es el proceso social del trabajo, el esfuerzo real de la persona en individual y en colectivo para poder superar los problemas normales de la vida, porque la vida tiene problemas permanentemente, es dinámica, es constante. Momentos que pueden ser difíciles o momentos que son menos difíciles, pero por la misma cohesión del grupo o de la persona de sobrellevarlas. Si no, imagínate tú, si tú ante cualquier conflicto te caes y no te levantas, pues se acaba la vida. Entonces la vida se podría acabar en el momento en que el niño mismo trata de empezar a caminar y se cae la primera vez, vale el ejemplo, digamos, ¿no? Exacto. Es decir, la vida es un constante esfuerzo, la creencia de que no tienes que hacer esfuerzo, la creencia que la felicidad es la satisfacción de necesidades que se convierten en capricho y el miedo a la autoridad, que después se convierte en el miedo al autoritarismo. Cuando digo autoridad, que después se convierte en autoritarismo, es simplemente el aceptar la disciplina y la norma. Tú puedes rebelarte, pero la norma es lo que te hace ciudadano. La norma es lo que te hace vivir en sociedad. Rapidito y ahorita sigue en lo mismo. Quiero que me continúes con ese punto. Algo que decía Olga el otro día. Cuando habla de la República y los deberes que tenemos para con la República. O sea, no solamente los derechos que nos proporciona la Constitución y la República, no. Es cómo yo respondo ante la República. Claro, pero además las normas de la República, las normas de la sociedad es lo que hace que sea una sociedad. Exacto. Porque si no, no me da la gana de pararme en el semáforo, no me da la gana de botar la basura en su lugar, no me da la gana o no logro entender cómo lo que yo hago afecta al otro. Entonces yo puedo orinarme en la calle, porque eso no es mía, además. O sea, fíjate tú... Yo puedo destruir, por ejemplo, en la guarimba, porque es mi derecho. Así es. O puedo no presentarme en la Asamblea Nacional Constituyente porque no me da la gana. Porque no me da la gana. Cuando la ley y la Asamblea Nacional Constituyente es el órgano superior plenipotenciario donde te tienes que de alguna manera... O sea, la pregunta de oro es ¿dónde están las leyes? ¿Dónde están las normas? Claro, que de hecho algún día podemos trabajar en otro momento, no necesariamente conmigo, preferiría que no fuera conmigo además, todo lo que implica cómo la Asamblea Nacional, que es el órgano que se supone hacer las leyes, y desacata la propia ley. Entonces, ¿qué significa eso hacia el ciudadano común? Que yo que hago la ley, yo la desacato, no la cumplo, mando a desacatarla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cosa que no tiene ningún tipo de norma, no tiene ningún tipo de normativa, y el daño que eso hace en la sociedad y en consecuencia en la familia es terrible. O sea, si yo no cumplo las normas, ¿por qué yo le puedo exigir o cómo le exijo yo a mi hijo o a los niños que cumplan las normas? Te estoy hablando no de normas rígidas, donde tú puedes asociar la norma rígida a patrones de crianza, como puedes asociarlo a normas o a leyes en las que tú no estás de acuerdo. Ya entran otros debates. Te estoy hablando de las normas elementales, que es escribir con un lápiz en un papel, de izquierda a derecha, no salirte del margen. Es decir, los elementos mínimos necesarios para que tú cumplas con algunos patrones de lectura, de matemáticas, de caminar, de seguir las cosas. O sea, entonces el niño no va a orinar en el baño, sino donde le da la gana. ¿Me explico? Entonces son cosas elementales de convivencia, que cuando tú irrumpes la norma o llamas a no acatarla, ¿qué estás diciendo? Entonces yo puedo romper la reja, yo puedo tumbar los árboles. Yo puedo quemar a una persona. Yo puedo quemar una... Imagínate, ya incluso las propias normas de vida elementales, donde también están valores y donde está la o sea, que una persona justifique
que se haya quemado una persona porque es chavista. O porque es negro, o porque es ladrón, o porque le dio la gana. Es decir, parece es pobre. Tú puedes justificar lo injustificable por criterios que por sí mismos son muy cuestionados. Claro. Porque más allá de que tú creas que es una persona que cometió un delito, tú también lo estás cometiendo. Entonces a ti también te pueden quemar. ¿Cómo es la cosa? Exacto. La ley es para ti, no para mí. ¿Qué pasa allí? Además tú estás rompiendo con las leyes más sagradas de la vida, de la vida en general. Ninguna sociedad te acepta algo como eso. Y luego después te lavas las manos y nadie fue, y nadie asume. Yo insisto con las personas que quemaron vivas, que bueno, ¿dónde están las asociaciones de buena voluntad? Sean chavistas o no. ¿Dónde está el colegio de profesores universitarios diciendo condenamos esto? ¿Dónde está la iglesia? Yo no leí ningún comunicado de la iglesia. A lo mejor no lo leí y sí lo hicieron, pero yo no lo leí. No, yo no leí ningún comunicado de ninguna iglesia condenando un acto como es. Entonces, que si lo condenas estás con el chavismo. ¿Quién dijo eso? Es decir, tú estás allí basándote en otros criterios que tienen que ver con lo ético, con los valores. Y ahí Fromm dice que si tú no vas hacia el ser, y el ser tiene que ver contigo mismo, pero también con el exterior, que tiene que ver con lo que es el amor, la razón y la actividad productiva real, en función, digamos, de ti mismo, pero también del otro. Si tú no vas hacia allá, hacia eso que de verdad te hace ser, tú te pierdes en otro tipo de cosas, en otro tipo de acciones, de actividades, de creencias. Si tú no evalúas, no jerarquizas esos valores, tú no vas a llegar a la realización real como ser. Y yo creo que el capitalismo y la sociedad de consumo nos ha llevado a ese extremo. Él en un momento incluso habla de cómo la primera revolución industrial eliminó la fuerza humana y animal también por la mecánica. Como la segunda revolución industrial elimina lo que es el pensamiento y la memoria y se lo coloca en el ordenador, que es la computadora. Claro. Yo me pregunto cuál es la tercera revolución industrial actual. Es la de las redes, es la de las telecomunicaciones, es la de la televisión, que ya tú ni siquiera... La deshumanización yo diría que es la era de la deshumanización de la verdad, o sea, la verdad no existe. La verdad es lo que te dice una pantalla. Es lo que te dice, exacto. Entonces ahí entramos en otro debate filosófico importante, sí. Porque pareciera entonces que lo que no sale en televisión no existe. Exacto. Lo que sale en televisión siempre es una verdad. Y ahí comienzan a desdibujarte cosas donde es muy difícil que tú llegues a entender una verdadera realidad, una verdadera razón de lo que está sucediendo. Si los medios te manejan, porque al final hasta al creer que un producto es bueno y sirve para alguna cosa que además crees que te facilita la vida, y eso te lo han dicho todo el tiempo, es decir, si tú no te cuestionas la razón de lo que hay detrás de todo esto, es muy fácil que te sugestione ante cualquier cosa que digan los medios de comunicación. Yo creo los medios o las redes o lo que tú quieras, los mismos libros, lo que dice San Pedro ahí de la educación y los medios, porque la misma educación te repite el mismo discurso, diría Althusser, los mecanismos y los aparatos ideológicos del Estado, que siguen intactos, Mario, siguen intactos, porque cuando nosotros venimos 20 años de revolución, la televisión o los medios que tenía la revolución bolivariana siguen mayoritariamente siendo del gran poder mediático. Pero los que tenemos nosotros tampoco es que cambian mucho el modelo de decir las cosas y de mostrarlas. Y en la educación, por más que hemos querido cambiar el currículum, nos regimos igual por una historia contada por los vencedores. Ahora recién vamos a empezar otra vez a mirarlo y entonces ahí nos dicen que adoctrinamos. Ahí los que cuestionan la realidad y de cómo se ha desarrollado son los que de alguna manera son sancionados. Porque pareciera que ese estatus, esa sociedad es inamovible, parece que fuera una cosa acabada, y eso no es verdad. La sociedad se va moviendo permanentemente, si no, no estaríamos como estamos en la historia, en la humanidad, estaríamos todavía en una sociedad primitiva. Quiero ponerte el video 4, ¿lo tienen listo? Para que veas que lo que acabas de decir es cierto, o sea, se siguen repitiendo el mismo tipo de, digamos, de dispositivos para
para enajenar para alienar al individuo, ¿no? Vamos a verlo, video 4, rueda. Pasamos ahora precisamente a la situación de Venezuela, donde cada vez más venezolanos agobiados por la situación que existe en su país escapan hacia España, pero también regresan a la nación ibérica muchos españoles que vivían en Venezuela. Lo hacen huyendo de la escasez de alimentos y medicinas, por la inseguridad en las calles y cansados de la crisis política. El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció este martes que están aumentando las peticiones de asilo de venezolanos y que en la medida de lo posible se están tramitando. Zoido respondió de esa manera en una rueda de prensa al ser preguntado sobre si había 5.000 peticiones de asilo de personas de esa nacionalidad aún no resueltas. Se está registrando un incremento de solicitudes de Venezuela y se le está dando el tratamiento correspondiente, precisó el ministro. Con 3.960 solicitudes, los venezolanos fueron el grupo nacional más numeroso en pedir asilo en España durante el 2016, según datos difundidos en marzo por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Zoido explicó también que a veces las oficinas que realizan estos trámites están desbordadas, porque además tienen que atender las reubicaciones y los reasentamientos de refugiados comprometidos con la Unión Europea. Bueno, más que el tema, la desesperanza del venezolano. Sí, señor. Bueno, cuando se habla de depresión, suele pensarse en personas cuya psiquis ha caído en la desesperanza. De hecho, la definición de desesperanza refiere que muestra una visión negativa de la realidad en un contexto determinado. Y esta visión negativa aporta tristeza, influye de una forma negativa en la autoestima, suma soledad y rabia. Todo ello influye de una forma negativa en el individuo, suma soledad, irritación por causa de esa desesperanza, cansancio psicológico y agotamiento físico. Recordemos que la conexión cuerpo y mente es constante. El sentimiento de desesperanza produce una contrición interior. La persona se repliega sobre sí misma. Es justamente la desesperanza la que puede conducir al extremo, a la depresión, lo cual ya es más grave desde el punto de vista psicológico. Pero lo interesante es que también una comunidad, una sociedad, un país puede deprimirse justamente por caer en la desesperanza. Eso podría ocurrir a países a los cuales ha golpeado una catástrofe, como hemos visto recientemente, sufren calamidades por causas económicas o son víctimas de la violencia política o de gobiernos perversos. Se genera una especie de bajón colectivo que a fin de cuentas tiene en la raíz el que se produce en la psiquis de cada ciudadano por la situación que se vive. Ella es Thais, es venezolana y aunque llegó hace 2 años a España, todavía busca su primer empleo. Mira, sentí que todo el mundo me tiraba la puerta en la cara. Me decía, lo siento, estamos completos, lo siento, no hay oportunidad, lo siento, la crisis, lo siento todo. Cuando ese lo siento, sentí que mis sueños se derrumbaban, que ya me quedaban pocos días para quedar ilegal. Y una vez de estar ilegal me dijo un abogado, una vez que ya tú quedas, ya no puedes salir de España porque ya no vuelves a entrar. Pues fíjate, a mí me gustaría enviarle un mensaje al pueblo venezolano y sobre todo a esa parte del pueblo venezolano que está pensando hoy en día en emigrar y marcharse del país y marcharse a España, porque piensan que la situación en Venezuela es tan terrible que fuera de aquí y concretamente en España van a encontrar una situación mejor. Todos esos mensajes que les están lanzando desde los medios de comunicación, sobre todo los jóvenes, son mentira. No se vayan ustedes para España. Las libertades de las que están disfrutando en este país, de todo tipo, sociales, políticas, laborales, económicas, culturales, de todas las libertades que están disfrutando en este país y que se están incrementando día a día, son una utopía en nuestro país, una absoluta utopía. Si ustedes se marchan de este país para España, tienen que tener muy claro que van a someterse a un sistema esclavista de capitalismo salvaje, donde todos los derechos están siendo cercenados día tras día. La educación pública, la salud pública, la cultura, los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos políticos. España es una auténtica dictadura. O sea, que aquellas personas que les estén diciendo que para huir de la dictadura venezolana tienen que emigrar a la democracia española, les están mintiendo. No se vayan para allá y conozco ejemplos, conocemos a Agustín y yo ejemplos, decenas de ejemplos de ciudadanas venezolanas que se han ido a España
teniendo una situación y una posición económica bastante holgada en este país y están trabajando 12, 14 y 16 horas al día de pinches de cocina, trabajando por 600, 700 euros al mes, que aquí puede parecer mucho, pero para que nos hagamos una idea, una habitación en un apartamento compartido puede alcanzar hasta los 400 y los 500 euros cuando el sueldo es de 600, 700. Más pagar la luz, el agua, el teléfono, la gasolina, todo por lo que tú te mueves en España, tú das un paso en la calle y tienes que estar pagando. Entonces ese mensaje yo creo que es importante lanzarlo porque conozco mi país, conocemos nuestro país y conocemos cuál es la situación. El mensaje es no se les ocurra ir a España porque la situación es terriblemente peor, muchísimo peor de la que están viviendo en Venezuela, pero con mucha diferencia. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la Tierra se perdía iba a parar a la Luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la Luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la Luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron? Y están esperándonos. Yo requiero una respuesta tuya, ¿no? Solamente de todo el video y sobre todo de la parte de Globovisión que fue hecho el 4 de octubre de este año. ¿Ok?